España cuenta con una larga tradición en el mundo de las motocicletas y en su industria, aunque a veces esta sea una gran desconocida. Hay que remontarse a los primeros años del siglo pasado para encontrar el primer prototipo. Podemos situarlo en 1901, con la primera motocicleta fabricada por Jais en Zaragoza, que alcanzaba los 50 km/h. A partir de ahí, el desarrollo de la motocicleta y de su proceso de fabricación estará condicionado por las muchas vicisitudes históricas y políticas que suceden tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este programa vamos a señalar algunos de los grandes hitos de la historia de la motocicleta en nuestro país. Además, vamos a conocer más de cerca a una de nuestras marcas míticas, Bultaco, una compañía que se ha reinventado y que afronta nuevos retos con su apuesta por la moto eléctrica. Y en la moto eléctrica nos detendremos, porque en un horizonte en el que todo apunta a que el vehículo que se acabará por imponer será el eléctrico, la motocicleta tiene mucho que aportar. La eléctrica va ganando terreno poco a poco en su camino de convertirse en una realidad cotidiana. De hecho, se están produciendo continuos avances e innovaciones en terrenos como la autonomía o los puntos de recarga. Vamos a profundizar en todos estos aspectos con el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. Hoy vamos a hablar sobre la historia de las motocicletas españolas y de algunos hitos que jalonan esa historia y sobre todo que nos dicen por dónde va a ir el futuro de las motos o una parte del futuro. Para eso contamos en el programa de hoy con don Daniel Oliver Bultó. Buenos días. Buenos días, Daniel, que es responsable de Business Development de Bultaco y ya habrán visto por el apellido, es nieto del fundador, don Francisco Bultó. Pues nada, lo dicho, Daniel, buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también contamos con don Carlos Castejón, que es un colaborador de este departamento, es ingeniero y hizo el doctorado con nosotros y en su faceta profesional es miembro de la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Endesa. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Aprovechando que don Carlos Castejón, eres un amante de las motos, casi nos haces un pequeño resumen de cuáles son los inicios de las motos, de las motocicletas en España. Claro que sí. Lo más importante es señalar que los inicios del motociclismo en España pues avanzan de un modo paralelo al avance en nuestros países vecinos. En ese sentido, la primera motocicleta, es difícil fechar cuál es el inicio de una actividad como esta, pero posiblemente la primera motocicleta se fabricó ya en España en 1901, se fabricó en Zaragoza, la fabricaba una empresa que se llamaba Jais y ya de hecho conseguimos alcanzar los 50 km/h, que en aquellas fechas era realmente impresionante. A partir de ahí vendrían pues los prototipos de motores hechos por Antrax. Es verdad que en España hemos tenido problemas de corte legislativo que limitaban nuestra actividad industrial. Posiblemente los límites arancelarios que hacían muy peculiar la industria, porque era más barato importar motos completas que importar componentes para fabricarlas aquí.
Pero en cualquier caso, a partir de la guerra civil, de la conclusión de la contienda, viviríamos seguramente en nuestro país la etapa más interesante de nuestro motociclismo. Ahí es cuando surgen las grandes marcas y también las pequeñas. Todos recordamos pues, los motores Colibrí, el Mosquito que propulsaban las bicicletas, pero también comienzan a aparecer los grandes empresarios. Aparece señor Dalmau, por supuesto Soriano con su fábrica de motos Soriano, Luis Bejarano, que sería fundador del UVE. Y en el sistema autárquico español aparecen grandes marcas con proyección internacional. Aparecería, por ejemplo, FEMSA en Madrid, que fabrica los volantes magnéticos que generan la electricidad de los motores con una calidad realmente excepcional. Aparecerían marcas como Acron, que es una fabricante de llantas, que son buscadísimas ahora mismo todavía por su nivel de calidad. Y a partir de los 50, 55, 60 vendría realmente el boom de la motocicleta en España. Señalar simplemente porque todos tenemos algún abuelo, algún tío que ha tenido una Guzzi en su casa, la Guzzi 65, que montaba los motores que se fabricaban en Sevilla, los fabricaba en la empresa Industrias Subsidiarias de Aviación, y se ensamblaban, se montaban en Barcelona bajo licencia de Guzzi. Y a partir de ahí cabría señalar pues todas las marcas que conocemos, Sanglas, Montesa, Derby, que sin duda le han dado a España grandes éxitos en la parte técnica y también en la deportiva. Sí, en esas marcas míticas, pues eso, está Bultaco, pero quizá a lo mejor un par de pinceladas de las otras dos así más conocidas y míticas en la historia, como Montesa y Derby, antes de darle la palabra a Daniel. Posiblemente sean esas dos marcas, Derby y Montesa, las que todo el mundo mantiene en su memoria. Derby, naturalmente, por las victorias que consiguió con Ángel Nieto, con nuestro campeón, nuestro 12+1 campeón del mundo de motociclismo, en las categorías de 50 y de 125 centímetros cúbicos, y luego más recientemente, pero no hay que olvidarlo, con las participaciones y las victorias de Jorge Martínez Aspar, que también fue campeón del mundo con esa marca. Naturalmente se hace necesario también citar a Montesa, y más teniendo en este programa, en esta entrevista, a una representación de Bultaco. Montesa fue fundada en 1945, fue fundada por don Pedro Permañer, por un lado, y con don Paco Bultó, por el otro. Ahí confluyeron dos partes. Pedro Permañer sería realmente el empresario, el hombre de empresa que hace posible la concepción de Montesa como empresa, y don Paco Bultó, que le aporta el alma, el carisma, la competición a la marca, y hace que Montesa fabrique motos muy singulares, muy competitivas y posiblemente las mejores motos en su época fabricadas en España. Yo simplemente citar, como obra de don Francisco Bultó, la Montesa Brío. La Montesa Brío fue considerada en su momento posiblemente la mejor dos tiempos 125, no solamente en España, sino en Europa. Fue la primera moto exportada fuera de nuestras fronteras y además la primera en presentarse a nivel internacional. De hecho, se presentó en el Salón de Ginebra en 1953. Sería además la moto que daría a España la primera victoria en un gran premio internacional, en este caso en las 24 horas de Montjuic en Barcelona. A partir de ahí se desarrollan ya las versiones sprint de carreras, que también le darían grandes éxitos a la marca. Sobre todo cabe citar el Tourist Trophy británico, donde se consiguieron grandísimas gestas con estas motos. Dentro de esto que hemos visto y que Carlos nos has comentado, de esos hitos de la historia de las motos en España, creo que es obligado que le preguntemos a Daniel pues por Bultaco y por su abuelo, porque es una de esas partes importantes de las motocicletas. Entonces, Daniel, sí que así nos cuentas un poco qué es Bultaco. Bultaco, al final, el fundador viene de mi abuelo, Paco Bultó, que de su nombre, Bultó Paco Bultaco, de ahí salió el nombre Bultaco. Pero al final no dejó de ser una cosa que pasa en la historia, que mi abuelo fundó con el señor Permañer la fábrica Montesa. En esa época pues existía Osa, y mi abuelo con Permañer fundó Montesa, y fueron dos marcas españolas que empezaron a subir
hasta que en 1958 Montesa decidió juntos pues dejar el mundo de la competición. Entonces mi abuelo siempre decía que el mercado seguía la bandera cuadros y pues no estuvo de acuerdo, digamos, con el management y pues con una, digamos, de una manera muy gentleman, como él era, pues decidió no seguir en esa aventura y se fue. Y tal como se fue, pues casi todo el equipo de competición y de los entusiastas de motor de Montesa, pues le fueron a buscar a él y dijeron, don Paco, que así es como se llamaba, el jefe, como le llamaban, dijeron, pues oye, que te queremos seguir a ti, vamos a montar algo nuestro. Entonces esto fue una cena que se hizo el 17 de mayo de 1958 en el Hotel Ritz de Barcelona, y a partir de ahí pues empezó Bultaco, le convencieron, se creó la marca y en 10 meses pues se creó una moto que ya estaba compitiendo. En la primera carrera ya quedó segunda a una décima del ganador, y ya a partir de la segunda carrera pues ya empezó a ganar casi todas las carreras a nivel nacional hasta conseguir, pues bueno, durante los años 60 y 70 pues 9 campeonatos del mundo, 4 títulos europeos, 4 récords de velocidad a nivel mundial. Y bueno, ganaron en las 4 disciplinas que habían en esa época, que era enduro, motocross, trial y velocidad. No, la verdad es que cuando siempre se ve todo el despliegue que hay en las carreras, en lo de la bandera a cuadros, siempre dice, y esto, tanto dinero que se gasta, ¿dónde está el retorno? Yo creo que el retorno es muy claro, ¿verdad? En el sentido de todo lo que se investiga, todo lo que se innova para en el caso de las motocicletas, que van a estar pues en esas condiciones tan extremas de competición, luego se traslada al sector, digamos, más normal de los que llevamos moto. Sin lugar a dudas, la competición, sobre todo, lo que lleva arraigado es una serie de valores, que eran también los valores con los que se identificaba Bultaco. Es decir, la competición, ¿qué es? La competición es pasión. Por tanto, la pasión ya es un elemento comercial de que mucha gente sabemos que la vida no es 100% racional, sino que también es emocional. Por tanto, cuando tocas el mundo emocional, y más con una moto, como puede ser un objeto de deseo, pues es muy importante todo el tema de pasión. La competición también toca la parte de innovación, has de estar siempre en la última. Por tanto, estos valores también los trasladas a la empresa. Es decir, en el momento que tú te metes en competición, has de estar a la última, has de innovar y has de tener las últimas mejoras y de estar todo el día innovando y probando cosas nuevas. Y también implica el tema de la tecnología, el tener la última parte, digamos, de tecnología, y tener sobre todo las personas. En competición o haces un equipo ganador o una persona sola nunca va a llegar, ni el piloto solo ni el mecánico solo. Sobre todo se habla de un equipo humano. Por tanto, todos los valores de competición, si lo pasas al mundo de la empresa, es un mix que yo digo que es una bomba muy interesante a nivel comercial. Es lo que te puede hacer pues triunfar a nivel comercial en la industria. Creo que ese espíritu, el mejor ejemplo, sois vosotros, que seguís ahí en vanguardia, y casi vamos a hablar un poquito de esa vanguardia. Nosotros, dentro de las líneas de investigación que tenemos en el departamento, trabajamos en temas de vehículo eléctrico, y al menos yo personalmente siempre he defendido que ante lo que se habla por ahí de que siempre es el coche eléctrico, parece que es el coche eléctrico, de cara a los que vivimos en ciudades y en grandes ciudades, casi yo creo que el primer paso no va a ser tanto el vehículo eléctrico, sino las motos eléctricas. Entonces, me gustaría saber un poco primero, como una pequeña introducción, ¿qué diferencias hay entre las motos normales con motores de combustión interna y las motos eléctricas? Sí, hombre, a ver, la diferencia, o sea, es muy clara, pero es muy sencilla. De hecho, el motor eléctrico existe desde 1880, igual que el motor de combustión. ¿Vale? Empezaron los dos juntos, las dos tecnologías juntas. Lo que pasa es que en el 80 pues salió el señor Delco, que justamente pues inventó el Delco, que era para poner en marcha con facilidad el motor de combustión, y a partir de ahí subió la industria del motor de combustión y la industria del motor eléctrico se quedó, digamos, absolutamente aparcada. Vosotros, bueno, que vos sois de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pues sabéis que habíamos estudiado que la electricidad no se podía almacenar. Y hoy en día, pues con las nuevas tecnologías que hay, pues ahora lo último es lo de las baterías de ion litio, polímero de litio, se está hablando ya del grafeno para un futuro, etcétera, etcétera, pues ya se consigue almacenar una cantidad bastante decente de energía dentro de las baterías. Uh-huh. Eso ha hecho que el motor eléctrico básicamente es lo mismo que el motor de combustión, ¿vale? Es decir, todo se basa al final en una serie de
de movimientos para que gire un cigüeñal, que el cigüeñal es lo que va a hacer girar la rueda. ¿Cómo haces que gire ese cigüeñal? Pues con un pistón que sube para arriba y para abajo, y al final pues con la biela haces que gire el cigüeñal y ya tengas el movimiento rotativo, o con un motor eléctrico que va básicamente con una bobina y por imanes o por inducción, en el cual también consigues pues que se gire un eje, y eso es lo que te hace el sistema motriz. Por tanto, a nivel, digamos, ingenierístico no es nada complicado el motor eléctrico en sí. Lo complicado ha sido sobre todo el tema de, para que nos entendamos, el depósito de gasolina, la batería. Cómo hacer que la batería dure lo suficiente para que tenga sentido meter un sistema de propulsión eléctrico respecto al de combustión. A día de hoy el gran desafío que tenemos, los que estamos apostando por la movilidad eléctrica, lo resumimos todo en precio y prestaciones de las baterías. A día de hoy el precio de las baterías es bastante caro, y las prestaciones tanto en autonomía como en rendimiento de aceleración, etcétera, pues están un poquito por debajo de la combustión. Eso no implica que hay mucho desarrollo hecho, y poco a poco pues esto va a ir tirando para arriba. Por tanto, estás en lo cierto, José, que el primero empezará en un entorno más bien urbano, hiperurbano, más en motos que en coches, porque tiene más sentido para trayectos cortos, que hay millones de trayectos cortos en la ciudad. Mucha gente va a trabajar y vuelve y no necesita hacer 500 kilómetros cada día. Por tanto, si tu margen de kilometraje al día está entre los 40 y los 120 kilómetros al día, tiene perfectamente sentido pasarse a la movilidad eléctrica. Y a partir de aquí, pues poco a poco se irán complementando, nunca sustituyendo, porque no hay petróleo para todos en esta vida, ni tampoco hay electricidad para todos en esta vida. Por tanto, no es que uno vaya a sustituir al otro, sino que serán complementarios, y cada uno tendrá su nicho, digamos, de mercado que será mejor. Pues en el caso de la movilidad eléctrica para entornos urbanos, o en el caso de la movilidad de combustión, pues para grandes trayectos. Sí, no, esa idea completamente de acuerdo. Hay que aprovechar todo lo que tenemos, y ninguna cosa o ninguna tecnología debe excluir a otra. Una pregunta de esto que nos has comentado. Evidentemente la parte fundamental o más compleja es el asunto de la batería. En el vehículo eléctrico, en el coche, pues pesa mucho y ocupa mucho. Entonces, en la moto, ese depósito que decías de gasolina, que va a ser la batería, es nuestro depósito de la gasolina eléctrica. ¿Hasta qué punto se puede disminuir, o qué porcentaje, por ejemplo, respecto a lo que es la moto, en peso tiene? Pues la verdad es que ahora es la clave de la moto. Es decir, a día de hoy existen dos tecnologías, que básicamente son las celdas y lo que se llaman las pouch. Son la celda de batería, ¿vale? La celda de electricidad. Dentro de la batería puede ser cilíndrica, ¿vale? O puede ser una celda pouch, que ocupa un poquito menos y tiene un poquito mayor densidad. Eso, al final, cuando empiezas a conectar, porque al final es ir conectando en serie las celdas, ¿vale? Para ir subiendo el voltaje de la batería. Eso te va ocupando una serie de espacio, que al final, pues si lo pusieras, digamos, en una caja cuadrada, pues cada vez la caja cuadrada es más grande. Entonces, un poco el desafío aquí en el mundo de la moto es poner eso que pesa, la verdad es que las celdas pesan, muy cerca del centro de gravedad de la moto, para que no pierdas la manejabilidad y la usabilidad de la moto. Por tanto, al final, el diseño de una moto eléctrica sí que cambia muchísimo, porque casi el principio normalmente diseñas el triángulo inicial, que es, digamos, desde el manillar al asiento y del asiento a la estribera, y haces, digamos, el triángulo de geometrías. Pero eso ya lo haces poniendo la caja de baterías dentro del esquema, porque es casi lo que inicia el desarrollo del diseño de la moto. Por tanto, sí que cambia un poco la manera de hacer las cosas, supeditado pues que ha de haber una masa suspendida, que es toda la caja de baterías, con lo que se llama el BMS, que es el Battery Management System, y toda la controladora, que al final la controladora es un poco lo que llamaríamos el CPU, es todo el software que controla la entrega de potencia, la hiperconectividad con el GPS si hace falta, el tema de calentamiento, cualquier funcionalidad operativa de la moto se controla a través de una controladora, como si fuera el CPU del ordenador. Y todo eso integrado en lo que es la parte electrónica y eléctrica de la moto. Es una caja con las baterías que pesa mucho y hay que meter cerca del centro de gravedad
para, sobre todo, no mermar las cualidades dinámicas de la motocicleta. Es decir, que aparte de lo que es el tema eléctrico, casi hasta en el propio diseño de la moto va a suponer un cambio importante. Sin lugar a dudas. Externamente, el meter los carenaos de la moto es lo más sencillo. La parte difícil, yo siempre digo que una moto eléctrica o el mundo eléctrico en el fondo es como el móvil. Tú un móvil lo ves por fuera, puedes ver el iPhone, el Samsung, el LG, lo que sea, y ves la carcasa. Pero lo difícil está dentro, está en la electrónica del móvil que está dentro, que es lo que no ves. Pues es muy igual. Al final, una vez tienes lo que se llama el powertrain, el sistema de propulsión eléctrico, ya lo tienes desarrollado. Después, carenarlo como un scooter o carenarlo como una moto es lo menos sencillo. Es simplemente ubicar bien toda la parte de la electrónica y la caja de baterías. Pero el carenar ese vehículo pues lo puedes carenar ya con un buen diseñador de manera bastante más sencilla. Esa no es la parte complicada. La parte complicada sobre todo es el desarrollo de software. No deja de ser un vehículo tecnológico, mientras que el de combustión realmente es realmente pensado para moverse. Un vehículo eléctrico tiene un componente tecnológico altísimo, porque toda la electrónica pues implica un desarrollo pues mínimo de 2 o 3 años de desarrollo de software y de hardware. Está siendo apasionante. Oye, por ir terminando y ya pensando en ese futuro, cuando hablaste al principio de tu abuelo y de esa concepción tan importante de las carreras y de la innovación que implica la competición, pues de cara al futuro, ¿va a haber carreras de motos eléctricas? Es decir, ¿por dónde vais a ir? Y ya en concreto, Bultaco, ¿qué eres tú? Bultaco se basa en pasión, innovación y tecnología. ¿Vale? Estos son los 3 valores de Bultaco. Es decir, vamos a estar en competición seguro, porque la competición implica estos 3 valores. ¿Vale? Bultaco siempre ha estado ligado al mundo de la competición. La competición implica pasión, implica innovación y tecnología, y el mercado nosotros seguimos pensando que sigue la bandera cuadros. Por tanto, vamos a estar en competición 100%, es parte del ADN de la marca. No se entendería Bultaco si no está en competición, porque al final nosotros hemos desarrollado una tecnología bastante disruptiva. De hecho, nosotros pues usamos los ultracondensadores también para para el tema de regeneración, para poder regenerar y tener una autonomía pues hasta el 25% superior que si solo usáramos las baterías. Y todo esto al final lo hemos sacado de nuestra experiencia en competición. De hecho, ya hemos hecho competición. Estuvimos en el Campeonato del Mundo de Motos Eléctricas, donde conseguimos pues el tercer puesto en Laguna Seca. Y vamos a seguir estando en competición, pero sobre todo como banco de pruebas para testar toda la innovación que estamos llevando a cabo. Bultaco no se entiende sin la competición, y todo lo que estamos desarrollando a nivel de tecnología ha de trasladarse al final en una moto Bultaco, si me hace definir Bultaco, es una moto con personalidad propia que transmite entusiasmo. Es decir, si no conseguimos con el vehículo que sacamos al mercado transmitir entusiasmo, es que no es una Bultaco. Por tanto, toda esta es la filosofía y el ADN de Bultaco, y lo más importante es pues todas las personas que estamos trabajando en esta empresa lo tenemos muy claro, somos una piña muy clara con unos valores muy claros, basados, como he dicho antes, en pasión, innovación y competición. Pues nada, pues mantenerlo porque es importante, y ahí me pongo en la parte de los que vamos a ver todas esas carreras, seguiremos esa bandera a cuadros. Yo creo que después de esto que has comentado, Daniel, está muy claro el futuro que tiene la moto eléctrica dentro de algo que siempre hemos hablado aquí, y que además hace poco tuvimos un programa que se emitió y que nuestros oyentes pueden escuchar a través de Canal UNED con Carlos Castejón sobre las ciudades sostenibles. Habíamos hablado ya también anteriormente, hay otros programas sobre ello, es uno de los temas de interés del departamento. Dentro de las ciudades sostenibles comentábamos que una parte importante era el transporte, la movilidad, y ahí todo lo que sea movilidad eléctrica es importante. Entonces, ahora casi, Carlos, te voy a pedir ya
ya no en la faceta de amante de las motos, sino de persona que trabaja en el sector eléctrico, si nos puedes contar un poco cuál va a ser la implicación de todos estos consumos, de la carga de las baterías, incluso a veces se hablaba de utilizar las baterías como almacén del propio sistema. Es decir, un poco desde el punto de vista de alguien que trabaja en el sector y en la investigación del sector eléctrico, ¿qué influencia van a tener los vehículos eléctricos y en concreto las motos eléctricas? Sí, tenemos que tener en cuenta que uno de los factores fundamentales de las implicaciones de los vehículos eléctricos es el número de ellos que circulen o que estén en nuestras carreteras. Es decir, ahora mismo los vehículos que están circulando son pocos, son contados, con lo cual el efecto o las posibilidades de interacción con el sistema eléctrico son pocas, pero a corto, medio, largo plazo este número se prevé se incremente en gran medida. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta que un vehículo eléctrico lo podemos considerar, a fin de la postre, una batería que se desplaza, una batería con ruedas y una batería que se enchufa a la red eléctrica donde y cuando queramos. Entonces, a partir de ahí se puede jugar con esa batería para no solamente mover el vehículo, sino prestar una serie de servicios al sistema eléctrico. En ese sentido, seguramente el más relevante pueda ser el de aplanamiento de la curva de demanda. Es decir, nosotros ahora mismo la demanda eléctrica obviamente crece a lo largo de la jornada laboral y durante la noche es mucho menor. Ante un escenario donde se tengan miles de vehículos eléctricos conectados que presumiblemente se cargarán en los garajes o en los puntos de recarga de los propietarios por la noche, esto permitirá, por un lado, subir la demanda eléctrica durante la noche y, por otro lado, si estos vehículos tienen la capacidad de verter energía a la red, usarlos como aporte adicional de energía cuando la demanda eléctrica es más alta. Es decir, sería algo así como aprovecharlos mientras están aparcados, por ejemplo, en las horas de trabajo, utilizarles. Efectivamente, esto permite dos cosas. Una curva de demanda más plana permite tener un sistema eléctrico más eficiente en todos los sentidos, de coste, de sostenibilidad medioambiental. Y, por otro lado, y no hay que olvidarlo, es una garantía de calidad en el servicio. Es decir, tienes una batería que en un determinado caso de problema de avería del sistema eléctrico está ahí para dar respuesta a los ciudadanos. Esto, evidentemente, por eso tiene mucho, para los que trabajamos en el sector eléctrico o los que trabajamos en la investigación eléctrica, tiene mucho porque no solamente es la parte del coche o de la moto que se mueve, sino de toda la infraestructura eléctrica que tiene que haber, toda esa gestión, y entonces ahí ya hablamos de eso, de las ciudades sostenibles y de las redes inteligentes que ahora están tan en boga. Bueno, pues casi, Carlos, el tiempo se nos está consumiendo, te vamos a dejar el privilegio de que en un minuto nos hagas un poco un resumen de las motocicletas y sobre todo las motocicletas desde el punto de vista de la electricidad, de las motos eléctricas. Pues en un minuto lo intentamos sintetizar. Yo destacaría básicamente, uno, no son contaminantes, en todo caso alejan esa contaminación de los núcleos urbanos, dado que es en las centrales. Por otro lado, son beneficiosas tanto para el medio ambiente, por lo que hemos hablado, como para el sistema eléctrico. Son más eficientes energéticamente en todos los sentidos y más robustas, porque el motor eléctrico y la estructura de un vehículo eléctrico es más robusta que la de un motor, la de un coche, de una moto tradicional. Y son además, y esto es importante recalcarlo, tanto más puedo hablar con nuestro invitado de Bultaco, son mucho más deportivas y además son seguras. Y sí quisiera citar que sobre todo son una excusa o una base muy importante para revitalizar el tejido industrial español y su entorno por todas las posibilidades que ofrecen para investigación, desarrollo de nueva creación hecha en casa. Pues nada, pues el futuro está en las motos eléctricas, o parte de ese futuro van a ser las motos eléctricas, no solamente como usuarios, sino como industria y como nicho donde trabajar y donde investigar. Nuestros oyentes habrán podido
seguir a lo largo de este programa. Se nos ha quedado corto, nuestros 25 minutos dan para poco y yo creo que hoy han dado para menos, pues nos quedan pues ganas de seguir y casi os pediría a los dos, Carlos y Daniel, el poder hacer un segundo programa y entrar en otros temas o seguir desarrollando, porque el mundo de las motos da para mucho y si le ponemos la parte eléctrica da para mucho más. Así que por parte de la UNED, por mi parte, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a vosotros y bueno, esperamos que sigáis viviendo tanto el mundo de la moto con entusiasmo y también la vida con entusiasmo, que es un poquito lo que al final nos hace sentir vivos a todos. Totalmente de acuerdo, ese entusiasmo lo mantenemos. Carlos, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Pues como decía nuestro invitado, hemos vivido con mucho entusiasmo este programa sobre la motocicleta, su historia y sus retos de futuro. A buen seguro que volveremos a abordar desde otro punto de vista el mundo de la motocicleta eléctrica, porque como hemos escuchado tiene por delante un horizonte de grandes expectativas. Muchas gracias a nuestros invitados, Daniel Oliver Bultó, Carlos Castejón y a nuestro profesor José Carpio. Hasta pronto.